Bien, compañeros, les comentamos aquí nuevamente con este equipo que se sitió hace poco. Era el que se le había colocado el capacitor, el del cableado. El problema que dejamos un capacitor, habíamos de colocar uno muy elevado, y de hecho el que pudimos colocar en el lugar de 4 fue uno 3.5. Hoy es que podemos venir a asistirlo nuevamente. El cliente nos notifica de que está enfriando bien, pero le falta frío. Estamos midiendo ahorita la temperatura que sale del evaporador. Hay muy poco flujo de aire, pero vean cómo tenemos el filtro. Este es un filtro microperforado muy pero muy tupido, muy sellado. Ok, eso nos está generando acá una temperatura en este momento de 15.6. Ya vamos a mostrar los parámetros de temperatura ambiente y la presión de la unidad condensadora con la temperatura de condensación. Si no me equivoco, la última vez por temas de temperatura y por la hora quedó una presión de 50 psi, el cual a falta de el capacitor correcto no se cargó completo. Acabo de quitar el filtro, el flujo de aire se aprecia drásticamente y la temperatura empieza a ascender. Okay. Empieza a ascender, vamos a esperar que estabilice. Volvemos a tomar la referencia y nos vamos a ir a la unidad condensadora para medir la temperatura. Primero vamos a medir la presión y temperatura con el filtro puesto para ver qué temperatura y presión nos genera. Fíjense que nos fuimos en este momento a 18 grados y el flujo de aire es bastante notable. Antes de continuar con el caso, quiero comentarles que este equipo fue asistido una semana antes por problemas de recalentamiento. El compresor sufrió mucho recalentamiento al momento de asistirlo. Generaba salto térmico aproximadamente cada 5 minutos. Esto se debía a varias fallas. La principal y la más común: ambos capacitores, tanto de compresor como de motor fan, estaban desvalorizados. Pero la más crítica o el problema más grave era que la cometida eléctrica ya estaba colapsada. Es decir, estaba entregando muy poca corriente, estaba generando problemas en el compresor porque no estaba recibiendo la corriente adecuada. Una vez que se hizo un chequeo de todo el circuito eléctrico, se determinó que todo el cableado habría que reemplazarlo. Para mayor sorpresa, al momento de retirarlo, había muchos, pero muchos empalmes dentro de la acometida que no está visible a simple vista. También un cable de calibre número 12 para una distancia de 40 metros. Por lo tanto, para este compresor, ese cable genera mucha caída de tensión y, sumado a tantos empalmes, pues intensifica este tema de resistencia, el cual se removió todo ese cableado, se colocó 40 metros de cable lineal de HW número 10 y se restableció el funcionamiento del equipo. En esta oportunidad vamos a hacer la verificación de presión y culminar con el servicio. Y aquí nos encontramos nuevamente afuera, ya está el señor David. Hoy tenemos una temperatura ambiente de 34 grados. El equipo, con las condiciones que le mostramos anteriormente, tengo un amperaje 10.9. Tengo una temperatura en la salida del condensador, que tenemos la sonda, de 52 grados. Temperatura de retorno en este momento, Sati me comentó otra vez que si no estaba muy cerca, bueno, para que esta vez la tengo acá, la toma de temperatura de retorno. Tengo en estos momentos 20 grados. Con la condición que vimos allá adentro, con el filtro tapado de sucio y una presión de 60 psi. La última vez que hice servicio estaba a una temperatura bastante baja y había quedado en 50 psi. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer lo primero aquí sin modificar nada? Vamos a colocar el capacitor de 4 microfaradios, que es el que corresponde, y quitar el filtro para que veamos los parámetros luego de esas dos acciones. Ok, parámetros de solo quitar el filtro. La presión igual, 60 psi. El amperaje está un poquito alto. Recuerden que este motor sufrió recalentamiento por no tener un cable adecuado. Eso puede ser una
una parte de que el amperaje esté un poquito fuera del nominal. Tenemos un nominal de 10.5, ¿ok? Pero todavía tenemos un factor que no estamos sacando el calor de la condensadora como es debido, porque nos falta 0.5 microfaradios para el capacitor que corresponde. Temperatura de condensación 52.9, temperatura de retorno 20 grados, a veces llega a 19. Adentro, al retirar el filtro, sí tuvimos un cambio. ¿Cuánto? De 14 grados, una vez que se quitó el filtro, subió la temperatura a 17 grados. ¿Ok? Si nos basamos en la tabla de temperatura, presión y temperatura del refrigerante R22, este R22 para esta temperatura, si no me equivoco ahorita, voy a ver la tabla, debe estar bien. Ahora los resultados obtenidos solo de haber cambiado el capacitor. Temperatura de la salida del condensador 43.5, temperatura de retorno se mantiene igual 20.3, pero en el interior de 14 grados se nos fue a 17 grados. La presión de baja 55 psi, amperaje, de hecho tuve que cambiar la pinza perimétrica porque a la otra le faltaba pila. Estamos en 10, 9.9, 10 amperes, prácticamente 10. Ficha técnica 10.5. ¿Qué vamos a hacer entonces? Cargar refrigerante hasta buscar una temperatura de la salida del evaporador de 12 grados, de 12 a 14 grados, y una temperatura de retorno entre 12 y 15 grados. Vamos a proceder a cargar refrigerante y le mostramos a la continuación. Bien, se limpió el filtro del interior, se le colocó el capacitor de 4 microfaradios, amperaje 9 amperes. Temperatura de la salida del condensador 47.4, temperatura de retorno 17.7. Dentro, ahorita lo que me dijiste, temperatura de la salida del evaporador 15.2 grados. Presión de refrigerante casi los 65 psi, temperatura ambiente 39 grados. Voy a colocar un poco más de refrigerante para buscar bajar un poco más la temperatura y les sigo compartiendo. Evaporación, pero lamentablemente falló una de las termocuplas. Tengo aquí midiendo la temperatura del aire saliente del condensador y una temperatura ambiente, bueno, ya empieza a bajar a 33, 32 grados. Tenemos el refrigerante en la condensadora me está cediendo aproximadamente, creo que 8 grados aproximadamente. Ya apliqué, voy poco a poco, poco más de 66, 65 psi, y ya tengo una temperatura de retorno de 12 grados. Vamos a ver cuál es la temperatura de la salida del evaporador para ver que Luis lo envíe a ver cómo está. Amigo Edgar, mire esta condición que tengo aquí, como le mencioné en el texto, creo saber qué es. Ok, ya llevé a casi 70 psi. Bien, temperatura ambiente 32 grados, temperatura de la salida del condensador 46.7. Mira la temperatura de retorno que me viene 7.6 y la temperatura de su enfriamiento útil está en 13. Este filtro de aire acondicionado Samsung es muy tupido. Si estoy en lo cierto, ya van a retirarlo y vamos entonces a ver los parámetros, haber quitado el filtro. Hay un grado ambiente, sacamos un poco de refrigerante, 60 psi exacto, velocidad de baja del ventilador 7.5 grados, amperaje 9.3. La temperatura no estoy monitoreando esta ahorita porque mandé para checar la temperatura del recinto. Me dicen recinto 23 grados en el recinto. Aquí bueno, baja un poquito, 7 grados y 8 grados en la salida de la consola. Ahora vamos a darle la velocidad alta para ver cómo quedamos y ya deberíamos estar listos con esto. Bueno compañeros, y así quedamos. Y así me retiro, y si quedó bien y si no también. No, mentira, como dice el colega oye, no me acuerdo ahorita el nombre, es que estoy, bueno, 11 grados de retorno, allí bajó 10.9, oscila ahí entre 10.8, 10.5, 11, prácticamente 11 grados.
Ok, amperaje 9.3, temperatura ambiente bajo a 30 grados y PSI en baja 60 PSI exactos. Así que bueno, fíjense nuevamente 11 grados y ahí se mantiene. Este es lo que yo estaba buscando desde hace rato. Bueno, 12 grados en lo que yo considero 12 y 14 grados de retorno está bien. Falta recubrimiento a la tubería, eso también influye y bueno, creo que aquí estamos listos por hoy. Saludos.